Miércoles por la mañana en Madrid. La luz pálida del sol se inclinaba sobre el Paseo de la Castellana, derramándose sobre las filas de monitores dentro de la sala de operaciones. Alejandro Vargas dejó una taza de café caliente junto a su teclado, con la mirada fija en el panel que mostraba el estado global de Calderón Sistemas. Todo seguía en verde. El clúster de Chamartín estable, la línea de Barcelona funcionando a plena capacidad y la sucursal de Frankfurt mostrando solo una leve advertencia de latencia. Durante casi 20 años, había vivido con este mismo ritmo. La puerta se abrió de golpe. Damián Calderón, nieto del fundador, entró acompañado por 2 empleados de RRHH. Vestía un traje gris oscuro, el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa fina como una hoja de cuchillo. En la mano llevaba un sobre blanco. Sin ninguna introducción, lo dejó sobre el escritorio y dijo con voz plana y fría: «Estás obsoleto. El sistema nos pertenece ahora». El personal de RRHH leyó de su guión preparado: rescisión con efectos inmediatos, devolución de credenciales, paquete de transición, el zumbido del aire acondicionado, el murmullo constante de los servidores continuaban, pero dentro de Alejandro solo había un vacío profundo. Echó un vistazo a los monitores. Las colas aún procesaban. Los datos seguían fluyendo. Nadie afuera sabía que este imperio de 3.000 millones de euros vivía gracias a sus manos. «Firme aquí», dijo uno de los empleados. Alejandro tomó la pluma y firmó con un trazo decidido. Su mente viajó al 7º cumpleaños de su hija Lucía, cuando el pastel se enfrió porque su padre nunca llegó a tiempo. Recordó la noche de 2012, cuando un ransomware atacó directamente, y permaneció inmóvil durante 46 horas, corrigiendo línea por línea hasta que el panel apagó su última luz roja. Nadie dijo «gracias». El lunes por la mañana, todos entraron en la oficina y trataron la calma como si fuera algo natural. Damián sonrió con desdén. «Vieja guardia, es hora de sangre nueva». Alejandro levantó la vista y respondió despacio: «La disponibilidad no es un milagro, es disciplina». Damián se encogió de hombros y se dio la vuelta. Alejandro apagó cada monitor, retiró su tarjeta de acceso y la colocó junto al viejo cortapapeles que lo había acompañado desde los primeros días. Al cerrar el portátil, su teléfono vibró. Una alerta automática de su canal de monitoreo privado, módulo de verificación mensual. Pendiente. Lo miró un segundo y guardó el teléfono en el bolsillo. En el ascensor, el espejo reflejaba un rostro curtido por incontables noches en vela. Fuera del vestíbulo, Madrid seguía bulliciosa. Se detuvo en un pequeño café en Malasaña y pidió un cortado. El dueño le preguntó: «¿Lo de siempre, Alex?». Él asintió. Su teléfono volvió a iluminarse. Un mensaje de Inés Romero, una joven ingeniera recién llegada al equipo. «Sin tu correo del viernes, la cadena no se renovará». Cerró el teléfono y bebió su café. No necesitaba amenazar. Confiaba en el mecanismo. Afuera, el letrero de Calderón Sistemas seguía brillando, arrogante, pero en lo profundo de su estructura latía otro pulso, la secuencia de verificación, algo que solo él comprendía. Y cuando llegara el viernes, ya no volvería a sonar. En la memoria de cientos de empleados de Calderón Sistemas, Alejandro Vargas nunca fue el tipo de persona que buscaba los reflectores. No daba largos discursos, ni tampoco apareció su foto en la portada de las revistas financieras. Lo que recordaban era la lámpara de su escritorio, encendida toda la noche en la planta de operaciones. Solía llegar el primero y marcharse el último. Una vez incluso se quedó dormido junto al servidor, para luego sobresaltarse a las 3 de la madrugada cuando parpadeó una alerta roja. Para él, el trabajo nunca se trató de reconocimiento, sino de mantener el sistema funcionando sin problemas. Alejandro había pasado casi 2 décadas construyendo la columna vertebral técnica de la compañía, una infraestructura que gestionaba miles de millones de euros en contratos cada año, garantizando transacciones transfronterizas y la confianza absoluta de los clientes. Una y otra vez había cargado la empresa sobre sus hombros. Cuando el ransomware atacó en 2012,
Se sentó 46 horas seguidas, con los ojos fijos en los registros, los dedos cambiando claves, hasta que el panel volvió a ponerse en verde. Cuando una fusión multimillonaria estuvo a punto de desmoronarse, reescribió 500.000 de líneas de código en 7 días. Para sus colegas, fue un milagro. Para él, simplemente era su deber. Mientras tanto, Damián Calderón entró en la empresa como un actor que sube al escenario. Con su poderoso apellido, nunca necesitó demostrar nada, ni sabía lo que significaba pasar noches en vela. La vicepresidencia le fue entregada junto con un traje italiano y discursos llenos de palabras brillantes. Disrupción, sangre nueva, agilidad. Esas palabras arrancaban algunos aplausos, pero para los ingenieros que habían luchado junto a Alejandro, no eran más que una capa de pintura. Damián no podía leer ni un solo script de Bash, pero le encantaba ponerse frente a la pizarra, marcador en mano, dibujando diagramas como si fuera un estratega. Corregía las frases de los demás, rebosaba de una confianza mal ubicada y repetía a menudo: confía, yo cierro el trato con el cliente. Pero en realidad, los clientes solo confiaban en los datos que proporcionaba el sistema de Alejandro. En una sesión de orientación para nuevos empleados, Damián tomó el micrófono bajo el foco, su rostro iluminado con una satisfacción engreída. Señaló a Alejandro, sentado en la última fila: «Este es la vieja guardia, importante en su día, pero los tiempos cambian». Las palabras cayeron sobre el auditorio como una cuchilla. Unas risas nerviosas resonaron, no por acuerdo, sino por miedo. Una joven ingeniera, Inés Romero, miró a Alejandro con incertidumbre. Él solo asintió, apretando con fuerza su vaso de café de papel, sin responder. Alejandro lo comprendió. El sistema no se derrumbaría por una burla. Solo se derrumbaría cuando se ignoraran sus principios de funcionamiento. Eligió el silencio, no por debilidad, sino porque confiaba en que la obra que había construido hablaría por sí sola. Al final, la infraestructura no pertenece a quienes presumen, pertenece a quienes la entienden, la protegen y viven con ella cada segundo. Hace años, cuando Calderón Sistemas se expandió más allá de España hacia Alemania, Francia e incluso América Latina, Alejandro Vargas detectó una vulnerabilidad que la dirección pasó completamente por alto. El mayor riesgo no provenía de los hackers ni del software malicioso, sino de la arrogancia de quienes ostentaban el poder. Si algún día el control caía en manos de alguien que no entendiera el sistema, todo podía derrumbarse. Y así comenzó a diseñar una salvaguarda secreta, la secuencia de verificación. En la superficie, no era más que un correo técnico sencillo enviado el último viernes de cada mes, con un asunto seco: estado de mantenimiento del sistema. Para cualquiera que lo leyera, parecía un informe rutinario más. Pero dentro, oculto en el cuerpo del mensaje, había una clave criptográfica única, generada por un dispositivo físico vinculado a la identidad de Alejandro. Solo él podía crear esa secuencia. Si no llegaba a tiempo, el sistema no se detenía de inmediato. En cambio, empezaba a restringir el acceso poco a poco. Primero pequeños retrasos, luego errores de autenticación dispersos y finalmente un cierre total. Alejandro había enviado ese correo con fidelidad durante 19 años. Para él, era tan natural como respirar. Los colegas y directivos apenas lo miraban, tratándolo como una formalidad. Ninguno sabía que, en realidad, eran esas líneas de código ocultas las que mantenían viva la empresa de 3.000 millones de euros. Pero Alejandro no se detuvo allí. Tras años de ser subestimado, comprendió una verdad. El poder puede silenciar a un individuo, pero no puede detener la verdad si está preparada de la manera correcta. Por eso configuró un correo programado en un servidor privado en Colmenar Viejo, fuera del alcance de la empresa. Las condiciones de activación eran simples. Si su cuenta era desactivada, o si el entorno SAML-IDP cambiaba de forma anormal, el correo se liberaría automáticamente. No se enviaba a colegas. Iba directamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Agencia Española de Protección de Datos y a una rama de la Comisión Europea encargada de la competencia. Además, a 3 medios de comunicación: El País, El Mundo, La Vanguardia. Dentro contenía todo:
registros de seguridad que en su momento se ordenó cerrar temporalmente, indicios de que los ingresos habían sido ajustados en los informes y una línea de tiempo que coincidía exactamente entre su destitución y el intento de apropiación de su propiedad intelectual. Aquella tarde, tras ser despedido, Alejandro caminó por la calle de Fuencarral. El viento otoñal levantaba el cuello de su abrigo. Se detuvo en una librería antigua. Pasó la mano por la tapa de un manual técnico amarillento y no pudo evitar sonreír. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. El sistema hablaría por él cuando llegara el momento. Los mecanismos siempre son más firmes que las personas. En Malasaña, se sentó con su segundo café, anotando rápidamente unas líneas en su cuaderno. No gritar, solo esperar. Sabía que ese viernes, el latido familiar del sistema ya no llegaría, y cuando eso ocurriera, todos se darían cuenta de quién había sido realmente el que mantenía encendidas las luces, sin que nunca se apagaran. Viernes. En la bandeja de entrada interna de Calderón Sistemas, el familiar correo, estado de mantenimiento del sistema, nunca llegó. Al principio, nadie se dio cuenta. Pero a las 10 de la mañana, un ingeniero de operaciones descubrió que la cola de transacciones tardaba 17 segundos, en lugar de 2 en procesarse. Una cadena de autenticación OAuth se agotó. Aparecieron algunas advertencias de renegociación TLS en el clúster de Frankfurt. Todo quedó registrado en los logs, marcado como tráfico alto. En el piso 24, Damián Calderón agitó la mano. Trivial. Reiniciad. Fin de semana. Algunos pequeños medios tecnológicos publicaron el titular: Pequeños retrasos en Calderón Sistemas. Damián incluso subió una foto a Instagram, alzando una copa de champán desde la azotea de Plaza de España. Nueva era, menos burocracia, más velocidad. Mientras tanto, en el sótano, los ingenieros se mordían los labios. Los registros mostraban que los tokens de actualización no se renovaban en el ciclo correcto. Algunos microservicios devolvían errores 429. Inés Romero envió un mensaje privado a Alejandro. Sin tu correo del viernes, no se renuevan las cadenas. Él solo lo leyó y cerró su portátil. Lunes 9:0. Todo el edificio contuvo la respiración. El panel principal pasó de verde a gris y luego a negro. Una línea enorme apareció. Acceso denegado. Falta clave de verificación. Las transacciones en 3 continentes se congelaron al mismo tiempo. Los teléfonos de escritorio chillaban. Un conglomerado industrial alemán envió un ultimátum. Si no se restablecía el servicio en 24 horas, se cancelaría el contrato de $500,000. Dentro de la War Room, Damián gritó: «Forzadlo, bypass, reiniciad todo». Los dedos de los ingenieros volaban sobre los teclados, pero era inútil. Cada rollback duplicaba los errores. Cada patch fracturaba los logs en cientos de nuevas alarmas. Los módulos de integración empezaban a desprenderse, como ladrillos cayendo de un muro. 11:43. Mateo Ruiz, un programador junior, miraba fijamente el módulo de autenticación congelado y murmuró: «Está esperando un correo de Vargas». La sala quedó en silencio. Los teléfonos seguían chillando afuera, pero en la War Room nadie se atrevía a respirar. Decenas de ojos se volvieron hacia Damián. El sudor le perlaba la cara, pero gruñó: «No, no depende de él. Seguid trabajando». Sin embargo, todos sabían. Esto no era un error del sistema. Era diseño. Un diseño que solo Alejandro controlaba. Cuando cayó la tarde, el aire se volvió denso. Los informes internos se acumulaban. Clientes europeos en pánico, Latinoamérica congelada, Asia comenzando a desconectarse. En las redes sociales, el hashtag CalderónDown escalaba al primer puesto de las tendencias en España. En una pequeña cocina de Malasaña, Alejandro preparaba una nueva cafetera. Leyó una breve noticia. Clientes reportan interrupciones globales en Calderón Sistemas. Ni una sola línea mencionaba su nombre, pero él sabía que quienes realmente comprendían el sistema ya habían empezado a susurrar. Mientras tanto, en el piso 24, Damián permanecía inmóvil,
la corbata floja, los ojos oscurecidos por el cansancio. Creyó que había ganado, pero ahora el mismo sistema que proclamó «nos pertenece» se volvía contra él para traicionarlo. Y eso era solo el comienzo. 6. 0 p.m. lunes. En un servidor privado en Colmenar Viejo, el temporizador programado por Alejandro Vargas llegó a su hora. Un correo electrónico salió del sistema, esquivando todos los cortafuegos y rutas de Calderón Sistemas. No fue a los colegas, ni a la bandeja de entrada del Consejo de Administración. Voló directamente a 3 organismos: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia Española de Protección de Datos y una rama de la Comisión Europea encargada de la supervisión de la competencia. En copia, las 3 redacciones más grandes del país: El País, El Mundo, La Vanguardia. La línea de asunto era simple pero fría como el acero: divulgación técnica, riesgos sistémicos y manipulación de auditorías. Los archivos adjuntos contenían gigabytes de datos, registros de incidentes que mostraban fallos de seguridad que la dirección había ordenado cerrar temporalmente antes de completar las pruebas, rutas de auditoría que probaban que los ingresos habían sido ajustados para embellecer los informes, una cronología perfectamente alineada. La decisión de despedir a Alejandro tuvo lugar menos de 48 horas después de una reunión interna sobre cómo eliminar la dependencia de la clave personal del arquitecto. Los editores se lanzaron de inmediato a verificar. Un periodista de El Mundo llamó a un experto en seguridad independiente. Tras un vistazo rápido a los registros, exclamó: «Esto no es sabotaje, es una salvaguarda». 7. 0 p.m. Los teléfonos en toda España vibraron. Noticias de última hora inundaron cada pantalla. Calderón Sistemas bajo investigación federal y europea. La televisión transmitió la sede reluciente de la empresa en castellana, con un rótulo rojo desplazándose por la parte inferior: acceso denegado, falta clave de verificación. Dentro de la sala de crisis, Damián Calderón miraba fijamente la televisión colgada en la pared. La emisión mostraba a una reportera frente a las puertas de la empresa, con una multitud de empleados atónitos detrás. Su voz era clara. Fuentes internas señalan que la interrupción podría estar vinculada a la salida del arquitecto principal, Alejandro Vargas. El rostro de Damián se puso pálido. Forzó una risa, pero nadie se molestó en responder. Los ingenieros susurraban en las esquinas. Él lo sabía. Lo diseñó así. El aire en la sala se volvió pesado. Cada segundo que pasaba era otra prueba en su contra. Afuera, los clientes internacionales estaban furiosos. Un conglomerado alemán envió un fax: «Si el servicio no se restablece en 24H, rescindiremos el contrato de 500 millones de euros». Un banco brasileño congeló transacciones, sacudiendo todo el mercado sudamericano. Mientras tanto, la prensa publicó extractos del correo. El público leyó pruebas de violaciones de seguridad ocultas, ingresos inflados y la cruda verdad de que el hombre considerado obsoleto era en realidad el único sostén que mantenía vivo al imperio. En una pequeña cocina de Malasaña, Alejandro se sentó frente al televisor con una taza de café frío en la mano. No sintió júbilo, simplemente observó. El sistema estaba haciendo exactamente lo que había programado: obligar a que la verdad fuese escuchada. Y en el piso 24 de Castellana, Damián Calderón sabía con certeza: su autoproclamada nueva era había terminado. Martes por la mañana. El salón de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaba abarrotado. En las primeras filas, periodistas de El País, El Mundo, La Vanguardia luchaban por un espacio para sus cámaras. Los flashes estallaban como una tormenta. En la gran pantalla detrás del panel de investigación brillaba de forma ineludible una línea en negrita: acceso denegado, falta clave de verificación. Damián Calderón entró, rostro pálido, ojeras profundas tras una noche sin dormir. El traje seguía impecable, pero la corbata torcida. Sus pasos vacilaron mientras una lluvia de preguntas lo golpeaba. ¿Por qué se despidió al arquitecto principal apenas días antes del colapso?
¿Reconoce usted la manipulación de auditorías internas? ¿Es cierto que el sistema dependía de una clave criptográfica única? Damián tragó saliva y se sentó. Su voz temblaba. Eran fallos triviales. Estamos trabajando en ello. Pero desde el fondo se escucharon risas sarcásticas. Los que entendían el sistema supieron de inmediato. No eran bugs. Era un mecanismo de protección. Un investigador se levantó, señalando los documentos impresos del correo de Alejandro. Aquí, señor Calderón, consta que los ingresos fueron inflados y que usted intentó apropiarse de la propiedad intelectual al despedir al único arquitecto con la clave. El sudor corría por el rostro de Damián, sus ojos se movían nerviosos, buscando una salida. De pronto, un representante de un fondo de inversión europeo, Hans Reuter, se puso en pie. Tomando el micrófono, su voz resonó con claridad en toda la sala, con efecto inmediato. Retiramos nuestro apoyo de capital. No podemos alinearnos con una dirección que ignora la verdadera arquitectura y manipula el riesgo. Toda la sala se agitó. Las cámaras enfocaron el rostro petrificado de Damián. Hans Reuter continuó. Nos pondremos en contacto directamente con el señor Alejandro Vargas. Creemos que solo él puede restaurar la credibilidad. El nombre de Alejandro resonó por el micrófono, retransmitido en directo a nivel nacional. En Malasaña, sentado en su pequeña cocina, la pantalla del televisor mostraba la escena. Dejó la taza de café respirando hondo. No era una alegría explosiva, sino un reconocimiento sereno. Tras 19 años de ser ignorado, al fin la verdad había hablado por sí sola. En la televisión, un comentarista concluyó: el diseño de seguridad funcionó exactamente como debía. Lo que ha fallado aquí no ha sido la criptografía, ha sido el juicio humano. En la sala, Damián bajó la cabeza. Los periodistas lo rodearon, lanzando preguntas. Cada una cortaba más hondo en la máscara arrogante que alguna vez llevó. Balbuceó: Vargas. Actuó de manera desleal. Pero las voces se alzaron en protesta. No, él protegió el sistema. Toda la nación seguía la transmisión en directo, siendo testigo del giro histórico, de reliquia obsoleta a figura central en la que todos depositaban sus esperanzas. Y por primera vez, Alejandro Vargas no necesitó aparecer. La verdad, el diseño y el propio sistema ya habían hablado por él. Tarde del martes, la última luz del día se deslizaba sobre los tejados de tejas rojas de Malasaña, derramando un resplandor dorado en la pequeña cocina donde Alejandro Vargas estaba sentado. Sobre la mesa, una taza de café frío, su portátil aún abierto, la pantalla detenida en la transmisión en directo de la comisión. La imagen mostraba a Damián Calderón rodeado de periodistas, con el sudor cayendo y la mirada perdida. Detrás de él, en la enorme pantalla, aún ardían con fuerza las palabras innegables: acceso denegado, falta clave de verificación. Alejandro no sonrió ni aplaudió. Lo que sintió no fue victoria, sino confirmación. Casi 2 décadas de sacrificio se habían cristalizado en este momento. La verdad hablando por sí misma, más fuerte que cualquier defensa. Probó un sorbo de café amargo, dejó que el sabor se quedara en su lengua y luego exhaló lentamente. Su teléfono vibró. Apareció un nuevo correo, asunto. En sus propios términos. El remitente era el CEO de una multinacional tecnológica con sede en Zúrich. El mensaje era breve, pero cargado de peso. Señor Vargas, el mundo ha visto lo que usted puede construir y proteger. Queremos que lidere nuestra división global de sistemas. Esta vez, con plena autoridad y en sus propios términos. Alejandro permaneció en silencio varios minutos, releyendo cada línea. Todos aquellos años de ser ignorado, todas las ausencias en la familia, las noches en vela, sin una sola palabra de agradecimiento, finalmente equilibrados. No con una gloria ruidosa, sino con un reconocimiento claro. Él era quien tenía la llave. Regresó, abrió el portátil y escribió una breve respuesta. Acepto hablar, pero esta vez la seguridad no será silenciada por la sala de juntas. Luego pulsó enviar. No había prisa. Había aprendido que la verdad no necesitaba gritar.
Solo debía ser diseñada, esperando con paciencia el día en que saliera a la luz. En la pantalla del televisor, un comentarista concluyó: el heredero llamó obsoleto al arquitecto. Hoy, lo obsoleto es la arrogancia. Alejandro apagó la televisión, dejando la habitación en compañía de las tiernas notas de la guitarra de su hija. Se sentó, abrió un viejo cuaderno y escribió 3 líneas. Sin venganza, sin comprometer los principios, nunca más invisible. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Alejandro Vargas durmió en paz, sabiendo que el mañana le pertenecía en sus propios términos.